Buenas tardes, hermanos, bendiciones. Vamos a orar para empezar la clase del día de hoy. Amado Dios, a ti damos gracias nuevamente por esta clase que tenemos de teología sistemática, avanzando en el tema de cristología. Te damos las gracias, Señor, y oramos, Señor, para que en este tiempo nos puedas seguir direccionando en cuanto al tema, Señor, que venimos estudiando sobre la obra del Espíritu Santo, Señor. Oramos para que no solamente hay un aumento en el conocimiento, en la teoría de lo que es el Espíritu Santo, sino que podamos profundizar en cómo nosotros realmente estamos viendo esa obra en nosotros, Señor. Cómo realmente podemos, Señor, afirmar, Dios, cuánto realmente nosotros somos influenciados por el Espíritu Santo que mora en el creyente, Señor, de manera que la obra que tú haces, Señor, se evidencia en nuestra vida, Señor. Porque el Espíritu Santo trae cambios, trae una transformación en todas las áreas de nuestras vidas, Señor. Y nuestra oración es que podamos ver eso en nuestras vidas y que a la postre eso dé gloria a tu nombre. Oramos para que nos guíes en este tiempo a toda la verdad que está allí en tu palabra establecida acerca de este tema. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya hace unas semanas veíamos la primera parte de lo que es neumatología, y cuando hablamos de neumatología, ¿a qué nos referimos? A la obra del Espíritu Santo. De todo lo referente al Espíritu Santo, la semana anterior, bueno, la clase anterior, estuvimos viendo la deidad del Espíritu Santo, ver todo el contenido de la palabra que apunta a que el Espíritu Santo es Dios, así como el Hijo es Dios, así como el Padre es Dios, el Espíritu Santo indudablemente también es Dios. Entonces, veíamos eso, veíamos la deidad. Veíamos también esas herejías que hay acerca de la obra del Espíritu Santo. ¿Quién me puede recordar una de las herejías que veíamos? Creo que veíamos dos puntualmente. Dos herejías veíamos acerca de esto, sí, eran dos. Sabelianismo, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué apuntaba el sabelianismo? A ver, alguien por acá tenemos un micrófono y el que lo tenga, el que la recuerde, puede usar el micrófono para expresar. ¿Qué implicaba el sabelianismo? ¿Qué dice el sabelianismo acá, Marley? Dice que el Padre generaba al Hijo y al Espíritu Santo. Ok, que el Padre engendraba al Hijo y creo que Cristo engendraba al Espíritu Santo. Entonces, claramente allí se rompe esto de los tres son Dios, ¿verdad? Todos tienen el mismo carácter divino, aunque tengan diferentes roles, todos son Dios, ¿verdad? Los tres en uno. ¿Ok? Y teníamos el arrianismo. ¿Quién lo tiene por el otro lado? Alguien diferente a Marley, porque Marley no fue la única que vino a clases. Mm, Es al revés, ¿verdad? Sí, a confundir O los sea, nombres. el primero es que el Padre crea o genera tanto al Hijo Ujú. como al Espíritu Santo, y en el arrianismo es que el Padre crea a Cristo y Y Cristo al Cristo al Espíritu Espíritu Santo. Santo. Así es. Ok, entonces claramente veíamos cómo eso atentaba en contra de la deidad o de la teoría que la palabra nos muestra acerca de la deidad del Espíritu Santo. Entonces, estábamos meditando mucho en esos aspectos la semana anterior. Hoy vamos a continuar con la segunda y última parte de lo que es neumatología y puntualmente vamos a iniciar con la obra del Espíritu Santo en la salvación. Ahora, tenemos que entender que en la salvación tenemos la intervención del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero puntualmente nos vamos a enfrascar en cómo el Espíritu Santo interviene en la obra salvífica, en la obra no solamente de cuando nuestros ojos son abiertos, sino en la obra que se deriva a partir de allí, que es la santificación, ¿verdad? La regeneración del creyente. Entonces vamos con ese primer punto. Vamos a empezar con la participación, por decirlo así, del Espíritu Santo en lo que implica la regeneración. Ahora, hablar de regeneración es hablar del acto de gracia de parte de Dios que proporciona ¿qué cosa? Nueva vida espiritual. Los que están dormidos hoy se las voy a montar, pero ¿de qué manera? Así que ojo con eso. Alguien ya sabe con quién estoy hablando, ¿verdad? Entonces,
Estamos hablando del acto de gracia de parte de Dios que proporciona nueva vida espiritual a aquellos que anteriormente estaban como muertos, podríamos decir dormidos, como algunos se pueden dormir en la clase, no, peor que eso, ¿verdad? Anteriormente estaban muertos en sus pecados. Entonces tenemos Romanos capítulo 8, versículos 2, versículo 6, y vamos al versículo 10 y el versículo 11. Miren lo que dice la palabra aquí. Dice, y porque ustedes pertenecen ¿a quién? Cuando estamos hablando de él, ¿a quién nos referimos? A Cristo, ¿verdad? Porque pertenecemos a Cristo, que dice, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva ¿a dónde? A la muerte. Entonces aquí estamos hablando de una certeza que usted, si es creyente, debe entender que eso es lo que ha pasado en usted. ¿Qué ha pasado en nosotros los creyentes? Obviamente pertenecemos a Cristo y el hecho de que pertenezcamos a Cristo implica que el poder del Espíritu Santo que allí le atribuye algo que da vida, el Espíritu da vida, los ha libertado del poder del pecado. Ahora, no significa que no pequemos más nunca, sino que ese poder que el pecado ejercía sobre nosotros ya no está como estaba antes de que Cristo nos salvara. Por eso, hermanos, aquí entre paréntesis, ¿verdad? Esto es uno de los textos claves a la hora de trabajar consejería con alguien que esté batallando con cualquier situación pecaminosa. Porque claramente nuestra tendencia es a buscar una excusa para decir que es muy difícil para nosotros, y de hecho puede que sea difícil, pero no es imposible para el creyente salir de una situación de pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que mora en él le ha dado esa capacidad, o más bien lo ha libertado del poder del pecado. Y en él ha traído vida. Dice el versículo 6. Por lo tanto, a mí me gustan mucho los conectores porque me dan como mucha idea. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. ¿Ok? Versículos 10 y 11. ¿Y Cristo vive en dónde? En ustedes. Entonces, otro conector, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, y es una certeza, ¿verdad? El Espíritu les da vida porque ustedes ya fueron declarados como justos a los ojos de Dios. Es decir, ya no somos vistos como impíos, ya no somos vistos como objetos de condenación, sino que ahora, gracias a lo que el Señor ha hecho y que ahora vive en nosotros y que el Espíritu nos ha dado vida, ahora somos declarados. Hemos sido declarados justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Es decir, que esa vida que se evidencia en el acto de la resurrección de Cristo, que fue obra del Espíritu Santo, esa obra o ese agente o esa persona que ejecutó esa resurrección en Cristo, vive ahora en nosotros. Miren, cuando uno empieza a detallar esto, uno dice, wow, o sea, qué cosas tan tremendas la que el Señor está haciendo en nosotros. Y dice, y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, dice, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Es decir, que en nosotros se nos ha proporcionado una nueva vida espiritual que no solamente se quedó en el acto de, ok, mis ojos fueron abiertos, sino que constantemente en esa lucha que nosotros tenemos con el pecado hay vida influida por el Espíritu Santo que nos permite prevalecer en medio de la situación de lucha que tenemos con nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, todo eso hace parte de la obra del Espíritu Santo en medio de la salvación que Cristo ha traído a nuestras vidas. Ahora, veamos un poco más implicaciones de esta regeneración. Vamos con un primer punto y es que, por supuesto, las implicaciones de la regeneración nos llevan al nacimiento espiritual. ¿Eso qué significa? Que el Espíritu Santo produce convicción de pecado. Quien convence de pecado, ¿quién es? El Espíritu Santo. Hace unos días alguien en el instituto se me acercaba a preguntarme cosas y dentro de lo que esta persona me decía,
estaba pues todavía esa convicción de que pueden haber personas que son cristianos o creyentes, pero que todavía no son llenos del Espíritu Santo, y pues de ahí se deriva la famosa enseñanza de que no, hasta que no venga la llenura del Espíritu Santo y no hables en lenguas, entonces no ha venido todavía el Espíritu Santo sobre ti. Yo lo llevaba mucho a este pasaje. Yo le decía, entonces, ¿quién trajo convicción de pecado a ti? Porque fue el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo no viene, o no es posible hoy en día creyente sin ser lleno del Espíritu Santo. No es creyente. Miren que acabamos de ver Romanos. Nos decía Romanos, todo lo que el Espíritu Santo hace en la obra de regeneración en el creyente es el Espíritu Santo. Entonces hay una muy mala interpretación por allá de un texto, creo que fue el texto que yo prediqué hace una semana, en Hechos, cuando hablábamos de Apolos y después los creyentes en Éfeso, Hechos capítulo 19, que eventualmente sí es verdad que desconocían mucho del obrar del Espíritu Santo, pero no podíamos decir que el Espíritu Santo no había hecho la obra en ellos. Y ahora fueron llenos, fueron bautizados, hablaron en lenguas, pero era una época de transición de la iglesia y además es narrativa. Entonces, la doctrina acerca del obrar del Espíritu Santo viene en las cartas del Nuevo Testamento. Entonces, importante ubicar eso. Entonces, el Espíritu Santo produce convicción de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién tiene por ahí? Ya lo voy a empezar a poner a leer acá. Juan 16, 8 al 11, alguien rápidamente. Si es alguien de lo que se está durmiendo, mucho mejor, porque eso le ayuda a usted usted sabe, a abrir la escritura y que la escritura le hable, no en sueños, sino allí abierta delante de usted. ¿Ya? Juan 16, 8 al 11. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Ok, entonces en la obra de nacimiento espiritual, que es una de las implicaciones de la regeneración, vemos cómo el Espíritu Santo primero nos convence de nuestra condición, ¿verdad? Estamos en una posición terrible delante del Señor sin Cristo, porque vamos a la condenación eterna, y está más que garantizada que viene la condenación. Luego de convencernos de esa situación, dice, brinda seguridad de salvación al darle testimonio al creyente de su realidad. Entonces vamos a Romanos 8:16 y otra persona me ayuda con Primera de Juan 3:24. Cristina, Romanos 8:16. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Ok, entonces luego de que somos convencidos de nuestra situación y el Espíritu Santo empieza a traer seguridad de salvación en la obra de salvación que se produce en nosotros, de que ya somos ahora hijos de Dios. Primera de Juan 3:24, ¿qué dice? Y el que guarda sus mandamientos permanece en él y él en él. Y esto sabemos que él pertenece en nosotros porque el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo que nos ha dado. Por el Espíritu Santo que nos ha dado. O sea, aquí tenemos el primer aspecto como implicación de la regeneración, nacimiento espiritual. Luego de nacer de nuevo, ¿verdad? Viene este aspecto de la purificación espiritual, que básicamente tiene que ver con el acto de ser lavados, santificados, justificados. Tenemos el pasaje de 1 Corintios 6, del 9 al 11, otro voluntaria, ya Nelcy levantó la mano. Dice, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o son ávaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, hemos sido lavados, hemos sido santificados. Antes éramos así.
Muchos éramos así, pero el Señor a través de la obra del Espíritu Santo nos purifica y es una obra continua, porque es que no solamente nos purifica una vez y ya, porque es que recordemos que hasta que Cristo venga por nosotros, vamos a estar luchando con esta naturaleza pecaminosa que claramente siempre va a tener una tendencia a ser lo opuesto a la voluntad de Dios. Entonces, seguiremos luchando con pensamientos, seguiremos luchando con cosas que son propias de esta naturaleza caída y el Espíritu Santo va a estar obrando en esa obra de purificación espiritual. Una tercera implicación de la regeneración, tercera y última de las implicaciones de la regeneración, tiene que ver con la creación espiritual, lo cual indica que adquirimos una nueva naturaleza, me gusta esta palabra, con nuevas capacidades espirituales, capacidades espirituales. Y tenemos un texto que a mí me encanta, que es Romanos 6, versículo 4. Vamos a ver el versículo 12 al 14 y el versículo 17. Yo lo voy a leer por acá. Romanos capítulo 6, 4. Dice, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también, dice, podemos. Si me gusta el verbo, podemos, porque podemos hablar de capacidad. Algo que yo no podía hacer antes, ahora sí lo puedo hacer. Dice, podemos vivir una vida nueva. Por eso vuelvo al tema de la consejería. Cuando trabajamos esto de la lucha con el pecado, cualquier clase de pecado, yo tengo que llegar necesariamente acá, porque es que la palabra a mí me muestra que el creyente sí tiene la capacidad de poder desarrollar una vida nueva, no por él mismo, sino porque ahora en él obra y vive el Espíritu Santo de Dios, el cual le da esa capacidad. Miren lo que dice el versículo 12 al 14, dice, no permitan que el pecado controle la manera en que viven, no caigan ante los deseos pecaminosos, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para vivir al pecado. Ahora, voy a hacer un stop allí. Si se dan cuenta que desde el versículo 12 hay como muchas órdenes, como no hagas, no permitas, no esto, pero eso no lo puedo desconectar de lo que ya leímos en el versículo 4. ¿Por qué al creyente se le dice no permitas que esto te controle, no permitas que esto? Porque es que el versículo 4 ya me está diciendo que el Espíritu Santo ha producido en mí o me ha dado una capacidad que antes no tenía para poder hacer esto. Si yo leo este versículo 12 a un no creyente no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo. El Espíritu Santo no mora en él. Entonces no tiene la capacidad para poder, para llegar a estas acciones. No permitas que el pecado te controle. Por eso yo le puedo decir al que lucha con el orgullo, no permitas que el orgullo te controle. ¿Por qué? Porque eres el superhombre o la supermujer. No, porque es que si tú has nacido de nuevo, el Espíritu Santo mora en ti y Él te da la capacidad para desarrollar una vida nueva. Tienes una capacidad que antes no tenías. Esto una nueva naturaleza. Ahora, por supuesto, eso no lo puedo desligar de que tienes que profundizar en el estudio de las Escrituras para que tú puedas, entre más medites el Evangelio, más puedes tú entender esta verdad y caminar en pos de eso. Sigo leyendo. Dice versículo 13, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban ¿cómo? Muertos, pero ahora tienen una nueva vida. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Brinco hasta el 17. El 17 me dice lo siguiente, antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Entonces aquí tenemos tres implicaciones de la regeneración en las que por supuesto vemos la acción del Espíritu Santo. Hay nacimiento espiritual, hay purificación espiritual y hay una creación espiritual. Somos una nueva criatura con nuevas capacidades que antes no teníamos por
la obra de Cristo Jesús. Eso en cuanto a cómo el Espíritu Santo va obrando en la salvación, hermanos. Y ahora me voy a dirigir a cómo, a todo lo referente al famoso bautismo del Espíritu Santo. Entonces tenemos otro capítulo acá por aparte. Y al hablar del bautismo del Espíritu Santo, estamos hablando de ese acto posicional que tiene lugar en la vida del creyente al mismo tiempo que la regeneración. Entonces, esto que estoy hablando del bautismo del Espíritu Santo no es una experiencia posterior a la regeneración, todo va al mismo tiempo. ¿Sí me van a entender? Por eso esto de que yo soy creyente, pero todavía no soy lleno del Espíritu Santo, no es correcto. ¿Ok? Porque es una muy mala interpretación de las Escrituras. Cuando yo nací de nuevo, yo fui lleno del Espíritu Santo y fui bautizado, por supuesto, bautizado en el Espíritu Santo. Vamos a 1 Corintios 12:13. Alguien que por favor me ayude a leerlo. 1 Corintios 12:13. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Ok, entonces esto implica, hermanos, una nueva posición en el cuerpo de Cristo para todos los cristianos. Por eso les decía que era un acto posicional, porque Dios lo que hace es colocarnos en un lugar en el que antes no estábamos. Ahora estamos en una posición distinta como estábamos antes. Entonces hay una nueva posición en el cuerpo de Cristo para todos los cristianos en el momento de la fe en Cristo. Somos anexados ahora ¿a quién? Al cuerpo de Cristo. Antes estábamos fuera del cuerpo. Antes incluso éramos enemigos de Dios. Ahora somos llamados hijos de Dios. Ahora, en ese sentido, la iglesia, que es el cuerpo espiritual de Cristo, se forma a medida que Cristo sumerge a los creyentes en el Espíritu y los une a todos los demás cristianos, comenzando desde allá de Hechos capítulo 2, desde el Pentecostés, en donde la iglesia fue fundada por el mismo Señor. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo, vuelvo y repito, es una experiencia que se da al mismo tiempo que la regeneración y que básicamente nos lleva a entender que Dios nos cambia de posición. Antes estábamos allá, ¿verdad?, siendo enemigos de Dios del otro lado y ahora somos colocados en su iglesia, que es su cuerpo como tal. Es una obra milagrosa. O sea, que los que antes éramos enemigos de Dios ahora estemos siendo parte de su propio cuerpo. Es un milagro. Es un milagro que no podemos nosotros entender completamente todavía. Ahora, el bautismo del Espíritu Santo no es una experiencia que se busque, sino más bien es una realidad de la salvación. Por eso, dentro de las malas interpretaciones que hay sobre el bautismo del Espíritu Santo, a muchos, y se lo digo porque yo también lo hice, así que ya yo me arrepentí de eso. Más de uno quizás lo hizo también. Hasta danzaba en el Espíritu y todo lo, ¿verdad? Danza profética y todo lo demás. Pero no es algo que yo busque, no es como que busca ser lleno del Espíritu Santo y ora por la llenura, por la llenura, por la llenura del Espíritu Santo. No, no es algo que yo busque, es una realidad que ya el Señor trae en el acto de la salvación y algo por lo cual tenemos que estar agradecidos por el Señor. O sea, el bautismo del Espíritu Santo es algo que el Señor hace sin necesidad de que nosotros lo estemos buscando. Ahora, la expansión de la iglesia en el libro de Hechos fue precisamente marcada por el bautismo del Espíritu, con el hablar en lenguas como signo que autentificara la veracidad del alcance del Evangelio de Dios. Ahora aquí vamos a hacer aclaraciones que creo que son necesarias, aunque los que hemos escuchado la serie del libro de Hechos creo que lo tenemos un poco más claro. Y es que esta señal del hablar en lenguas que venía casi que inmediatamente cuando las personas, sobre todo en el caso de los que no eran judíos sino gentiles, que hablaban en otras lenguas, era una señal que se establecía allí más que todo para que se corroborara que de verdad el mensaje del Evangelio había alcanzado a personas fuera de Judea.
Acuérdense que Hechos comienza con ese mandato de parte del Señor de que tenían que predicar ese mensaje que se expandiera hacia, no solamente se quedaran en Jerusalén, sino Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y este hablar en lenguas que venía luego de la experiencia de la llenura del Espíritu Santo, era una señal que simplemente cumplía la función de corroborar que el evangelio realmente se estaba expandiendo hacia otros lugares. Eso es lo que vemos en el libro de Hechos. Algunos han concluido que estas 4 breves intervenciones históricas, que yo se las he resumido aquí, pero si usted quiere las puede buscar en el capítulo 2 de Hechos, en el capítulo 8, capítulo 10 al 11 y el capítulo 19, son los 4 eventos o 4 lugares del libro de Hechos donde vemos este movimiento de son llenos del Espíritu Santo y hay un hablar en lenguas que lo acompañe. Estos eventos representaban la experiencia de ese momento, pero no es lo que marca la doctrina hoy, porque las cartas del Nuevo Testamento claramente son las que van a direccionar cómo es realmente el mover del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Ese mover que se daba en el libro de Hechos, hay que verlo dentro del contexto de transición en el que la iglesia estaba en ese momento. Entonces, hace 15 días que prediqué el texto de Hechos 19 con Apolos siendo creyente, pero que no tenía conocimiento completo del evangelio, y estos creyentes que estaban en Éfeso, que no tienen ni idea que era el Espíritu Santo, es una excepción, no es la norma que debe regir hoy la iglesia. Cuando yo no tengo en cuenta esos principios hermenéuticos para interpretar eso, yo puedo traer una enseñanza que es totalmente descontextualizada y traer a la iglesia la idea de que se puede ser cristiano y aún así no haber recibido la llenura o el bautismo del Espíritu Santo, lo cual sería incorrecto, lo cual es incorrecto, lo cual no es bíblico, porque la experiencia de ser llenos, de ser bautizados por el Espíritu Santo es una experiencia que se da al instante del nuevo nacimiento. No es algo que yo vaya a buscar más adelante o que tenga que clamar al Señor día y noche para que el Señor me llene del Espíritu Santo, que me bautice en el Espíritu Santo con una señal inequívoca de hablar en nuevas lenguas, que es la mala interpretación que hoy hay. Ahora, entre otras cosas, ustedes saben claramente que el hablar en lenguas que muchas veces se evidenció en el libro de Hechos no es el mismo hablar en lenguas del que las cartas hablan. El hablar en lenguas, sobre todo el capítulo 2 de Hechos, ustedes si leen, son muy juiciosos en la lectura, se van a dar cuenta que ese hablar en lenguas, más bien las lenguas que estos hombres que estaban en el aposento alto terminan hablando, no eran lenguas angelicales, eran idiomas terrenales. ¿Por qué? Porque todo el mundo que viene, recuerden que en la fiesta del Pentecostés viene gente de fuera de Jerusalén, de diferentes, obviamente, países, etcétera. Y lo que dice la palabra es que todos, independientemente de dónde venían, podían entender lo que estos hombres estaban diciendo, que básicamente lo que estaban haciendo era predicando el evangelio en sus propios idiomas, en sus lenguas maternas, por decirlo así, una lengua que dominaban. Entonces, es distinto al don de hablar en lenguas que al final las cartas te van a apuntar, que básicamente es un don que edifica primariamente a la persona que habla en lenguas y que incluso dice que si alguien en la iglesia va a hablar en lenguas, debe tener el don de interpretación de lenguas o alguien que interprete la lengua, porque al final si no hay eso, nadie va a entender y nadie va a ser edificado. Entonces, tener mucho cuidado con eso, y es importante hacer la precisión. Las epístolas en su totalidad indican que aquellos fueron momentos realmente extraordinarios que no se repetirían. Entonces, unas cartas como la de los Corintios nos van a dar mucha luz acerca de esto, que realmente el direccionamiento de esos dones, puntualmente el don de hablar en lenguas, que es el que está aquí siendo objeto de estudio, no se mueve o no se derrama de la manera como
se evidenció en el libro de Hechos porque era un tiempo de transición de la iglesia y ese hablar en lenguas tenía una función puntual y era evidenciar que ya los gentiles también estaban creyendo, que a los gentiles también eran convertidos por la fe en el Evangelio de Jesucristo. ¿Estamos claros allí? Recordemos que había resistencia entre los cristianos judíos al principio. Había resistencia a creer que los gentiles también estaban creyendo, que también hacían parte de la iglesia. Recordemos que hay un celo allí de los judíos y que es un celo que viene de tiempo atrás, mira, en la historia, el hecho de habernos mezclado con gente que no era del pueblo trajo consecuencias, entonces hay un celo allí que hasta cierto punto puede ser infundado, pero que en el principio de la iglesia es como una resistencia que hay. Miren el actuar de Pedro, por ejemplo, miren el actuar de muchos otros que todavía están como un poco dudosos de que el evangelio esté llegando a los gentiles y ahí empieza a darse este hablar en lenguas para que ellos quedaran claros de que aunque eran gentiles, ya también habían nacido de nuevo. Principios hermenéuticos a tener en cuenta para que estas malas interpretaciones de las que estoy hablando, pues no se den. 1. Emplear las escrituras y no la experiencia personal para determinar la verdad doctrinal. Yo no puedo colocar la experiencia mía o la experiencia de alguien por encima de lo que es la doctrina de la palabra del Señor. Ahora, seamos claros. Puede que el Señor a mí me esté hablando puntualmente en sueños acerca de algo, pero yo no puedo hacer de esto una doctrina y yo no puedo decir que entonces todos tienen que tener sueños y aún yo debo, en principio, hasta poner eso un poco en duda porque yo tengo que verificar que lo que yo se supone que soñé se ajusta a lo que dice la palabra del Señor. Entonces, es algo que yo siempre tengo que tener en cuenta. Usar las secciones de enseñanza de las escrituras y no las porciones narrativas para determinar lo que es prescriptivo. ¿Qué es algo prescriptivo? ¿Quién me puede dar un sinónimo de esa palabra? ¿Qué es algo prescriptivo? ¿Algo que tiene vencimiento? Yo le diría más allá de eso, la norma, ¿verdad? Una norma, ¿cómo? Algo que está establecido, ¿verdad? Entonces, para determinar lo que es prescriptivo, es decir, lo que es normativo para nosotros, ¿qué debo hacer? Usar las secciones de enseñanza de las escrituras, porque si ustedes se acuerdan, ustedes pasaron por Biblia y teología, así que no me miren así como que yo no sé de qué me están hablando, ¿verdad? Ustedes saben, en Biblia y teología que estudiaron todos los 66 libros de la Biblia, ustedes saben que hay libros que corresponden al género narrativo. ¿Quién me puede dar ejemplos aquí para refrescar un poquito el curso y que el diploma que pusieron un día así en la foto se... ¿Ah? El libro de Ruth hace parte de los libros históricos, ¿verdad? Ahora, no quiere decir que todo el contenido de esos libros sea narrativo. Seguramente hay, incluso de las narrativas uno puede ver ciertas evidencias de aplicaciones o de doctrinas que pueden estar allí, pero generalmente yo no puedo, o más bien, para mirar qué es la doctrina de la iglesia, yo no puedo ir a una narrativa, porque en la narrativa yo puedo ver cosas que ni siquiera están bien. Entonces vamos a la narrativa, por ejemplo, de Abraham mintiendo, ¿verdad? Diciendo que Sarai no era su esposa, cosas por el estilo. Entonces, y viendo, por ejemplo, la narrativa en un libro como Génesis, con un contexto histórico en el que se podía tener más de una esposa, en los que había muchas cosas que pues no están organizadas o si yo los coloco en el contexto de la doctrina de la iglesia hoy no son permitidos. Entonces yo tengo que ir primeramente a las secciones de enseñanza para determinar lo que es prescriptivo para la iglesia en lugar de lo que es meramente descriptivo. Es decir, en vez de porque usted ve la historia de David y usted podrá ver que hay cosas que hizo mal.
Entonces, si usted va y mira todo lo que hizo David con Urías Geteo y lo que hizo con la esposa de Urías, etcétera, usted no va a tomar algo de allí para decir, bueno, esta es la norma de la iglesia, que todos sean como David, porque David es el hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, lo que él hizo, entonces lo validamos. No. Debo colocarlo excepcional comparado con aquello que debería compararse como normativa. Hay cosas que son excepcionales en la Biblia. Vuelvo al tema de este mover del Espíritu Santo en esa fase de transición de la iglesia que está en el libro de Hechos. Son cosas excepcionales y yo no lo puedo tomar. Yo no puedo tomar lo excepcional, sino que yo debo tomar lo que es normativo. Es más, yo debo mirar lo excepcional filtrado, ¿por qué? Por lo que es normativo. ¿Sí me hago entender? Entonces, la manera en cómo yo debo filtrar o revisar el mover del Espíritu Santo no tiene que ser en primera instancia partiendo del libro de Hechos, sino que tengo que ir a las cartas del Nuevo Testamento, que son las que traen toda la prescripción, toda la normatividad por la cual la iglesia se tiene que regir. Entonces tengo que mirar, hay muchos que miran el libro de Hechos como normativa y pues de ahí sacan todo este desorden que ha habido en cuanto a la interpretación del mover del Espíritu Santo. ¿Estamos claros hasta allí? ¿Sí? Perfecto. Entonces, después de hablar del bautismo del Espíritu Santo, vamos a otro tema que es el famoso sello del Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo, pero no es ese que está ahí, esa es una imagen solamente para ilustrar. El sello del Espíritu Santo. Entonces, al hablar del sello del Espíritu Santo, hablamos que el Espíritu Santo, hermanos, ha sido dado como, ¿qué cosa? Como garantía de la futura herencia que yo voy a recibir como creyente. Entonces, no una herencia económica, ¿ok? Vamos a Efesios, aquí tenemos unos cuantos textos que me gustaría que los pudiéramos leer. Alguien que me ayude con Efesios 1, 13 al 14. Otro que me ayude con 2 Corintios 1, 21, 22. Y otro me va a buscar 2 Corintios 5, del 1 al 5. A ver, rápidamente, Efesios por acá. Ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Amén. Entonces el Espíritu Santo se convierte en esa prenda de garantía que asegura que nosotros vamos a recibir esa herencia gloriosa que Dios ha prometido sobre su iglesia. Vamos a 2 Corintios 1, 21 al 22. ¿Quién lo tiene? Allá, Snyder. Segunda de Corintios 1, 21, 22. Es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes con Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Ok, perfecto, un anticipo. Y 5, 1 al 5 del mismo libro de 2 Corintios. Pues sabemos. Acá Cris tiene el micrófono. Pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en la que vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Nos fatigamos en nuestro cuerpo actual y anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuera ropa nueva, pues nos vestiremos con un cuerpo celestial, no seremos espíritus sin cuerpo. Mientras vivimos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos, pero no es porque queramos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste. Más bien queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida. Dios mismo nos ha preparado para esto y como garantía nos ha dado su Espíritu Santo. Ok, entonces el Espíritu Santo, hermano, se convierte en ese adelanto de lo que va a ser nuestro cuerpo y nuestra vida cuando Cristo venga por nosotros.
Entonces, el Espíritu Santo siempre nos va a impulsar a hacer lo que agrada a Dios. El Espíritu Santo nos va a llenar de gozo, el Espíritu Santo nos va a llenar de fe, el Espíritu Santo nos va a ayudar a perseverar en medio de cualquier situación. Y hermanos, el Espíritu Santo nos va a impulsar siempre a adorar al Señor. El Espíritu Santo es el que en medio de la situación en la que estemos, al final nos lleva a adorar al Señor, en medio de mi enfermedad, en medio de lo que sea, y a gozarme de eso, aun cuando me duelen las piernas, aun cuando no tengo plata, aun cuando la cosa está difícil en mi familia. Y hermanos, eso es como un adelantico, ¿verdad? Y nos gozamos y son momentos preciosos que vivimos con el Espíritu Santo en medio de esas situaciones. Ahora usted se podrá imaginar cómo será eso, esa herencia que nos aguarda allá, cuando ya este cuerpo que está corrupto por el pecado ya no sea un impedimento para mí en desbordarme, en hacer todo lo que realmente agrada a Dios. Entonces, cada vez que el Espíritu Santo actúa en nosotros, ya sea en medio de la adversidad, ya sea dándonos gozo, dándonos fe, levantándonos del polvo, etcétera, es simplemente como ese adelantico. Es como cuando viene la película que van a estrenar en diciembre y te pasan el tráiler de la película y tú quedas como que, uy, ya me la quiero ver ya. Y te imaginas, ¿verdad?, cómo va a ser la película porque viste 5 o 6 escenas ahí del adelanto y ya te imaginas, te armas la película aquí y tú dices, uy, seguramente va a pasar esto. Y quieres que ya llegue el día de la película porque el adelanto de la película te puso más a la expectativa de esa película. ¿Sí me hago entender? Entonces, el Espíritu Santo, cuando mora en nosotros y obra en nosotros y actúa y se evidencia en diferentes momentos de nuestro crecimiento, nos alcanza a mostrar como ese adelanto. Entonces, claro, en la medida en que tú te dejas gobernar más por el Espíritu Santo, tú anhelas que llegue ese tiempo, ¿verdad? Esa es la obra del Espíritu Santo. Nos permite de alguna manera pensar y meditar en lo que va a ser ese tiempo, esa herencia gloriosa que, hermanos, nadie nos va a arrebatar, porque el Señor ha prometido que nada ni nadie nos va a separar de Él, de su amor y de la herencia que Él nos ha prometido. Amén. Entonces, en el contexto de la salvación, cuando hablamos del sello, el sello apunta a que Dios es el propietario del creyente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y quien ha sido comprado por la sangre de Jesucristo. Vamos a 1 Corintios 6, 19 al 20, 2 versículos rápidamente. ¿Quién los tiene? 1 Corintios 6, 19 al 20. A ver, a la una, por acá, ¿ok? Dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Ok, perfecto. Entonces, el sello implica que Dios es nuestro dueño, que somos propiedad de Él. Y mira que me gusta ese texto porque va mucho más allá. ¿Qué significa? ¿Qué implica que Dios es nuestro dueño? Lo acaba de leer Nelcy ahora. ¿Qué decía al final? Por lo tanto, ¿qué dice? Ok, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Si yo crezco en el entendimiento de que Dios es mi propiedad, que es el dueño de mi vida, entonces eso tiene que traer como consecuencia una vida de obediencia a Él, porque Él es mi dueño. O sea, tengo que funcionar de acuerdo a la voluntad de mi dueño, ¿ok? Ahora, eso en primera instancia para tener mucha más claridad del sello. El propósito inmediato del sello es identificar a aquellos que un día recibirán el pleno y definitivo beneficio de la salvación. O yo le diría el clímax de la salvación, que es la resurrección. Romanos 8, 20 al 23. Si lo tiene alguien primero que yo. Romanos 8, 20 al 23. Ahí lo tiene, yo lo tengo. Dice, contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios.
pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto, y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos, con una esperanza ferviente, que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Amén. Entonces, claro, allí el propósito inmediato del sello, y el sellado inmediato, hermanos, es presente pero temporal, porque anuncia el resultado supremo que es aún futuro y permanente. Entonces, el sello que tenemos hoy en día es temporal, porque obviamente va a ser permanente cuando Cristo venga, pues nuestros cuerpos sean glorificados como tal. Entonces, hermanos, lo que vemos, lo que podemos vivir ahora con el Espíritu Santo es algo, es un adelantico pequeñito, hermano. Y si con ese adelantico, hermanos, a veces nos sentimos viviendo en la gloria en medio de nuestra adversidad, ¿cómo será ese futuro que nos aguarda? Es allí donde tú, en medio de tu enfermedad, de tu dificultad económica, de las dificultades que enfrentes, de toda índole, el creyente adquiere esperanza, su fe fortalecida, esa paz que solamente el Señor da, pues empieza a gobernar tu vida. Entonces, hermanos, esto es evangelio. Esto es profundizar en el evangelio. La obra que el Espíritu Santo hace en medio de nuestras vidas nos da fe, nos da tranquilidad, nos da gozo en medio de nuestra dificultad. Hablemos ahora, hermanos, de la obra del Espíritu Santo en la santificación del creyente. Miren que hemos pasado por diferentes aspectos. Hablamos de regeneración, hablamos de bautismo del Espíritu Santo, hablamos del sello del Espíritu Santo, y todas estas cosas pasan al mismo tiempo en la obra de salvación. Pero las estamos desglosando, estamos yendo como aspecto por aspecto. Entonces, no es que primero pasa esto y después pasa esto. Todo esto pasa de manera paralela en la vida de aquella persona que es salvada por el Señor. Entonces, hablemos de santificación. La santificación implica que los creyentes verdaderos, todos los creyentes verdaderos en Cristo, demuestran y emulan ¿qué es emular? Vamos a ver. Cuando vea términos así que no se usan de a mucho, tenemos que explicarlos para que todo quede claro. ¿Qué es emular? Un sinónimo de emular. Imitar, replicar, ¿verdad? Entonces, el creyente verdadero, a hablar de santificación, es decir, que el creyente de verdad, ¿verdad? No el crispeta, ni el cristino, ni el, ¿verdad? Sino el de verdad, ni el cretino, sino el cristiano, demuestra y replica cada vez más. Miren que es algo que va así y va creciendo, va creciendo, va creciendo. Por supuesto, porque lo que éramos el día que Cristo nos salvó, seguramente ya no lo somos el día de hoy. Hemos crecido, hemos madurado. Algunos parece que no, se quedaron ahí, ¿verdad? Pero la verdad es que todos podríamos decir que hemos crecido. ¿Por qué? Porque eso implica la santificación. Demostramos y replicamos cada vez más la cualidad de santos como la marca de autenticidad cristiana. La santidad es algo que empieza así, pero que necesariamente se va amplificando, amplificando, amplificando. Por supuesto que en ese proceso no es que no nos equivoquemos, no es que no caigamos, por supuesto que sí lo hacemos. De hecho, casi todos los días hacemos la de nosotros, ¿verdad? La pataleta del día la hacemos. Pero se evidencia que hay el crecimiento en santidad. Vamos a meditar estos versículos que tenemos por acá. Hoy hemos leído mucho Romanos 8. No sé, hoy hemos leído bastante ese texto. Romanos 8, 28 al 30. Yo lo tengo por aquí. Dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano, los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos.
Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. En otras palabras, los justificó. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Entonces, fíjense qué pasa aquí en este texto. Dice que a los que el Señor ha llamado conforme a su propósito, dice que a aquellos que conoció de antemano, los eligió para que llegaran a ser como ¿quién? ¿Como quién? Como su hijo. En ese sentido es que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. ¿Ok? En ese sentido es que el texto realmente adquiere su verdadero significado. Porque todas las cosas que Dios permite en la vida del genuino creyente van a cooperar para que Cristo sea formado en el creyente. En otras palabras, para que crezcamos en santidad. Porque el santo, santo, santo es Cristo. ¿Verdad? Y se supone que Él mora en el creyente y ese morar en el creyente se debe evidenciar cada vez más, que se vea, que se note, ¿verdad? ¿Y qué hace Dios? Dios permite la prueba, permite las circunstancias adversas en nuestra vida para que nosotros maduremos y que sea evidente esa fe empiece a crecer y obviamente la santidad se evidencie cada vez más. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1, 6. Ajá, adelante. ¿Quién lo tiene? Por acá, Alex. Y estoy seguro. ¿Estás seguro, Alex? Ok. Estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Ok, ¿y cuál es esa obra que Cristo terminará? La santificación, exactamente. Primera de Juan 3, 2 al 3. Primera de Juan 3, 2 al 3 dice, queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa, ¿qué dice? Se mantendrán como puros, así como Él es puro. Entonces, los que aguardan la venida de Cristo, dice la palabra, que esa expectativa no solamente de dientes para afuera, dice, ay, sí, yo espero que Cristo venga pronto, sino que esa expectativa los influencia a ellos, a nosotros, en guardarnos en pureza, en santidad para el Señor. ¿Por qué? Porque es como la novia que se prepara para la llegada del novio, ¿verdad? Entonces, toda novia que quiere que el novio venga pronto, no va a aparecer espelucada, ¿verdad? Con la lagaña en el ojo, ¿verdad? Con los dientes así todos amarillos, desarreglada, con el peor harapo que pueda tener, sino que viene, se prepara, se pone bien bonita para recibir a su novio, porque está la expectativa. De pronto el novio puede venir y como no estaba a la expectativa, entonces te encuentra maluca, ¿verdad? Te encuentra desarreglada. Pero como estabas ahí esperando que él viniera, te preparas para eso. ¿Ah? No, eso no aplica, hermano. Aunque no se limita a la obra del Espíritu Santo, oiga bien acá, aunque no se limita a la obra del Espíritu Santo, la santificación suele asociarse directamente al Espíritu Santo. Oiga bien esto. La santificación no es una obra solamente en la que interviene nada más el Espíritu Santo y el Hijo y el Padre no intervienen. No, los tres intervienen. ¿Ok? Pero suele asociarse directamente al Espíritu Santo. Entonces, por cuestión de tiempo, no voy a leer estos textos, se los dejo de tarea para que usted los pueda leer en casa. Pero ahí vamos a ver cómo realmente siempre termina asociándose mucho el actuar del Espíritu Santo a la obra de santificación en la vida del creyente. Y ya para ir antes del break, tenemos un break de 10-15 minutos más o menos, hablemos de la morada del Espíritu Santo, porque estamos hablando de santificación.
Entonces, en el Antiguo Testamento, cómo era la morada del Espíritu Santo? En el Antiguo Testamento, las características principales de la habitación del Espíritu en personas era de la siguiente manera. Era infrecuente. Es decir, en el Antiguo Testamento, ustedes que ya pasaron por Biblia y Teología, porque yo los vi que se graduaron y el cartón está en la foto que aparece en las redes sociales, ¿verdad? Tiene que mostrar que realmente pasó por ese curso. Entonces se acordarán que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo llegaba sobre personas puntuales y no permanecía muchas veces. Entonces tenemos el caso de los jueces, cuando llegaba puntualmente sobre ellos y para cosas puntuales. Entonces sobre Sansón llegaba y se volvía Popeye, ¿verdad? Entonces tenía fuerza sobrenatural. Sobre Salomón llegó y le dio sabiduría para gobernar al pueblo como tal. Era involucrado solamente a líderes escogidos de Israel, o sea, ni siquiera llegaba sobre cualquier persona, sino sobre líderes del pueblo, ya sea profetas, reyes, ¿verdad? Puntualmente. Era temporal la habitación del Espíritu Santo en personas y les daba un empoderamiento para el servicio. Así era la morada, por decirlo así, del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. ¿Cómo cambia en el Nuevo? En el Nuevo Testamento tenemos que la morada del Espíritu Santo siempre es en la salvación. El Espíritu Santo mora exclusivamente en el creyente, no mora en el no creyente. Por eso, hermanos, es entendible que si yo estoy casado con un no creyente o mi familia es no creyente, yo pueda entender por qué actúan como actúan. O sea, tengo que llegar a esa certeza. O sea, no esperes del árbol de mango peras, porque es que no ha nacido de nuevo. No tiene el Espíritu Santo. Incluye a todos los creyentes de manera individual. Ya no es sobre el pastor nada más. Los pastores son los que tienen el Espíritu Santo y los miembros no, ¿verdad? Y de hecho muchos todavía viven como si eso fuera así. Entonces, no, pastor, ore usted porque usted, el Señor, los escucha más que a mí. Entonces, es permanente. Ojo esto. Es permanente. El Espíritu Santo no sale y vuelve y entra y sale. Si tú realmente has nacido de nuevo, el Espíritu Santo mora en ti, ¿ok? No se sale. Algunos piensan que el Espíritu sale y entra. Yo pequé hoy y el Espíritu Santo se fue. No, espérate. Un empoderamiento para un vivir santo y un servicio productivo. Entonces, a diferencia del Antiguo Testamento, en donde el obrar del Espíritu Santo era para empoderarlos para un servicio particular, en el creyente el Espíritu Santo empodera uno para vivir en santidad, pero también para servir. O sea, ya están estas dos cosas allí. Listo, hermanos. Con esto vamos a unos 10 minuticos de break y volvemos, hermanos, pero vuelva puntual. Algunos van, vienen.
Entonces les estaba mostrando lo que implica la morada del Espíritu Santo en el Antiguo, Nuevo Testamento. Y al tener claro este cuadro, tenemos que hacer algunas precisiones. Y es que, aunque todos los creyentes del Antiguo y el Nuevo Testamento fueron regenerados por el poder del Espíritu Santo, en ningún lugar enseña la Biblia que dicha residencia del Espíritu Santo fuera componente necesario en la salvación en el Antiguo Testamento. Es decir, en el Nuevo Testamento claramente entendemos que si una persona no tiene el Espíritu Santo, no es creyente. En el Antiguo Testamento no era así. Aunque había salvación, había regeneración, obviamente, la habitación permanente del Espíritu Santo en la vida del creyente no era indicativo de que esta persona había sido salvada. ¿Sí me hago entender? Entonces, para que lo tengamos allí presente. Juan 7:39 indica que el Espíritu Santo no había sido dado todavía en el sentido del bautismo, de la residencia y de la llenura del Espíritu para todos los creyentes. ¿Quién tiene ese texto? Juan 7:39. Vamos para allá. Juan 7:39. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu Santo, el cual se le daría a todo el que creyera en él. Pero el Espíritu aún no había sido dado, porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Ok, entonces el Espíritu Santo morando en la vida de las personas, de los creyentes, todavía no había sido dado en el Antiguo Testamento como tal. Eso viene a operar a partir del Nuevo Testamento. Y para ser más precisos, cuando Cristo sube, ¿verdad? Porque Él dice que era necesario que Él se fuera para que viniera el Consolador, que es el Espíritu Santo, que iba a morar en el creyente. Ahora, estemos claros en que obviamente la obra de salvación es obra del Espíritu Santo, pero la diferencia es que en el Antiguo Testamento no estaba residiendo en la vida de las personas. Ahora en el Nuevo Testamento sí está dándose ese aspecto. Entonces, hoy no podemos decir que hay gente que sea cristiana y que no tenga el Espíritu Santo. No es posible. Avancemos a este siguiente tema, que es el fruto del Espíritu Santo, con este famoso pasaje que es Gálatas 5:22 al 23, el cual vamos a leer primero antes de adentrarnos a este siguiente aspecto de la obra del Espíritu Santo en la salvación. Gálatas 5:22 al 23 dice: en cambio, la clase de fruto, oiga bien, está hablando de singular, clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. ¿Por qué hice énfasis al leer en el versículo 22? Porque está hablando de que es un solo fruto, no varios frutos, ¿verdad? Aunque ahí puse uvas, no se deje llevar por la imagen, es un solo fruto, ¿ok? Ahí debí poner un solo fruto, pero bueno, era para ver si usted tenía discernimiento. Entonces, ¿por qué hay ese énfasis? Porque es que yo no puedo decir que yo tengo el Espíritu Santo, pero yo puedo ser amoroso, pero no tengo paz, no hay paciencia en mí, no hay gentileza, pero sí tengo amor. O que yo tengo amor, pero no tengo control propio. ¿Ok? Porque el fruto, y hablo de el fruto, es un solo fruto, contiene todas estas cosas. Entonces, todo creyente que tiene el Espíritu Santo debe dar este fruto. ¿Ok? No solamente control propio, no solamente amor, sino todos los aspectos que están aquí desarrollados en este texto, ¿ok? Entonces, vuelvo, insisto, es singular, no plural, por cuanto los verdaderos creyentes pueden manifestar todos estos elementos de manera, ¿cómo? Simultánea, ¿ok? Entonces, eso le baja a las excusas que algunas personas puedan tener. Es que yo soy así. Que yo no puedo ser
yo no puedo ser, yo no puedo ser gentil porque es que yo soy así. Entonces yo soy creyente, pero yo amo, ¿verdad? Pero yo hablo duro, ¿verdad? Yo hablo duro y yo soy gentil, pero en mi corazón. No, se tiene que evidenciar el fruto de manera simultánea. Esas 9 cualidades se refieren a toda la obra de la labor santificadora del Espíritu en la vida de aquel que ha sido justificado. En otras palabras, en la vida de aquel que ha sido puesto en la relación correcta con el Señor. A continuación, hermanos, vamos a mirar, a echarle un vistazo a cada uno de esos aspectos. No voy a decir cada uno de los frutos, porque es uno solo, sino todos los aspectos, esas 9 cualidades que describen al fruto del Espíritu. Entonces empecemos con el primero, que es el amor. Entonces hablar de amor es hablar de compromiso consciente, sacrificial, volitivo. ¿Qué es volitivo? Viene de voluntad, ¿ok? Es decir, que yo intencionalmente lo hago. Es voluntario, es de la voluntad. Entonces, compromiso consciente, sacrificial y volitivo por el bienestar de otra persona. Es decir, a mí no me nace amar a nadie porque es que yo no lo amo, ya. No, espérate. Y sí, seguramente solamente amamos a los de la rosca de nosotros, ¿verdad? Pero amar a la iglesia significa que yo voluntariamente, intencionalmente, conscientemente, eso no es como que, Señor, que fluya amor en mí, no sé dónde va a venir el amor, porque hermano, así no hacemos con nuestro cónyuge. No, ora por mí para que me fluya amor por mi pareja, por mi esposa o por su esposo, sino que usted conscientemente trabaja por eso. Por supuesto, volitivamente, voluntariamente, intencionalmente, por el bienestar de otra persona. ¿Y por qué lo va a hacer? ¿Qué dice ahí? En obediencia a la palabra de Dios. ¿Ok? Segunda de Juan 6. Segunda de Juan 6, porque nada más tiene un capítulo. Segunda de Juan 6 dice de la siguiente manera: el amor consiste en hacer lo que Dios nos ha ordenado. Y Él nos ha ordenado, ¿qué cosa? Que nos amemos unos a otros tal como ustedes lo oyeron desde el principio. Es decir, hermano, amar a los hermanos es un mandato, no una opción. No es si me nace o no me nace, o si me cae bien o no me cae bien, entonces yo lo hago. No, es un mandato. Por obediencia, pero tampoco lo vas a decir así, hermano. Tú no me vas a decir, yo lo estoy haciendo porque es que tengo que ser obediente. Yo no lo quiero amar, pero me toca. Sí. Mire lo que dice: independientemente de la respuesta de esa persona o de lo que uno recibe o no del otro. O sea, no depende de si esta persona responde positivamente a lo que yo estoy haciendo o de lo que nos cueste ese amor. Los que estamos casados muchas veces experimentamos situaciones similares. Hay momentos en los que hay una diferencia, hay algo, ¿verdad? Pero yo no voy a amar a mi esposa porque ella responda positivamente siempre a lo que yo pueda hacer. Muchas veces, a pesar de, y seguramente ella más conmigo todavía, ¿verdad? Entonces, hermanos, este es el amor. Este es el amor. ¿Ok? Sí. Sí. Volitivo, es volitivo. Volitivo. ¿Ok? Hemos aprendido una nueva palabra por lo menos. Gozo. Gozo pegajoso, no. Gozo. ¿Qué es el gozo, hermanos? La pachanga, ¿verdad? De la fiesta de Roxana la semana pasada. No. Eso puede ser algo, pero ¿qué es el gozo? La felicidad basada en las inalterables promesas divinas
y las eternas realidades espirituales. Es decir, esa felicidad no se basa en algo distinto a lo que Dios ha establecido en su palabra, las promesas establecidas por Dios y eternas realidades espirituales. Mi felicidad no no va a radicar o no debería radicar en mi estado de salud, en mi estado económico, en el estado en la situación que tengo con mi pareja, con mi familia, con la iglesia, sino en lo que Dios ha establecido en su palabra. Es un agradecimiento profundo, interno y perdurable a Dios por su bondad, por la bondad que Dios ha manifestado. Entonces, ahorita que meditábamos un poco en la herencia que vamos a recibir como iglesia, el profundizar en esas verdades que son realidades eternas, espirituales, debe llevarme a mí a vivir en gozo, ¿ok? Porque es algo inalterable, es algo que sí o sí va a pasar y eso me llena de gozo. No disminuye ni se interrumpe cuando se interponen en la vida propia unas circunstancias poco deseables. Porque, hermanos, estamos en un mundo caído y estamos viviendo con una naturaleza pecaminosa que todos los días es creativa para lo malo. Y vamos a fallar y la gente nos va a fallar y en este mundo caído muchas cosas van a ser injustas, nos vamos a enfrentar a cosas que no son deseables, a la muerte, a la enfermedad, a la escasez, a muchas cosas, hermanos. Y el gozo de nosotros no va a depender, gracias a Dios, no debe depender de esas cosas. Y tenemos que orar al Señor para que nos ayude a afianzar nuestra felicidad en las cosas que Dios ha establecido en su bondad como tal. Tercer aspecto de este fruto es la paz. ¿Qué es la paz? Implica una tranquilidad y una confianza sinceras, ancladas en la abrumadora conciencia de que la vida de uno está en las manos del Dios, quien es soberanamente poderoso. Así como el gozo no está condicionado por las circunstancias externas. Entonces, el mundo está en crisis, el mundo está en caos, la papa está más cara, el huevo está súper caro, la carne está por las nubes, ¿verdad? El queso bajo, bueno, pero la carne está carísima. Entonces, hermanos, imagínense, este mundo sigue caótico y seguirá peor con el pasar del tiempo. La paz nosotros no la vamos a encontrar nunca en las circunstancias que están fuera de aquí, en las circunstancias externas, sino ¿en dónde? En la conciencia de que la vida de uno está en las manos de el Dios que es soberanamente poderoso. Por eso, cuando reflexionamos mucho en tiempos de pandemia, en los tiempos del COVID, que creo que fue un tiempo que Dios usó para un montón de cosas, pero también lo usó para hacernos reflexionar sobre que el control lo tiene el Señor, que el Señor es soberano. Al final, ¿qué produce eso? Paz. Ahora, no significa que yo nunca voy a preocuparme por algo, porque seguimos siendo seres humanos imperfectos, luchando con el pecado, pero al final vamos creciendo en esa tranquilidad que viene del entender que, mira, o sea, ¿qué puedo hacer yo para cambiar las cosas en este mundo? ¿Qué puedo hacer yo para que el COVID desaparezca? Para que ya no vengan más pestes. Ahora viene esta de la viruela del mono, ¿verdad? Vendrá después, no sé qué otra enfermedad vendrá. La inflación. ¿Qué puedo hacer yo para que la carne no sea tan cara? Y se lo digo porque ayer hice mercado y me quedé espantado. El queso bajo, bueno, hacer mote de queso que da miedo, ¿verdad? Pero el ñame, ok. Bueno, después, no le voy a quitar la paz, hermano, no. En la palabra, en Dios que es soberanamente poderoso. Paciencia, hermanos, paciencia. Autocontrol que no toma represalias de forma reactiva, o sea, tenemos la capacidad dada por el Espíritu Santo de, ¿sabes qué? Cálmate. ¿Cómo? De venganza. Soporta los agravios infligidos por otros.
sin necesidad de venganza y acepta de buena gana las situaciones irritantes o dolorosas. Ahí usted puede meter el bullying también. También puede, ¿verdad? Ya, si le hacen bullying en la iglesia, usted paciencia, ¿verdad? Su mirada puesta en Cristo, ¿verdad? A usted no lo define el apodo que le estén poniendo, sino nada, ni stickers, ni memes, nada. Soporta todos los agravios. Vamos a leer 2 Corintios 6:6. Le gustó mucho la definición, hermano. El Señor le está hablando a usted bastante. Sí, muy diciente. ¿Será que nos ayuda con el pasaje, hermano? 2 Corintios 6:6. Sí, ok. Seré paciente con usted, hermano. 6:6. Demostramos lo que somos por En nuestra... todo lo que hacemos, perdón, ¿dónde estoy? Segunda de Corintios. 6:6. Ah, sí, estaba probando su paciencia, hermano. Ok. Adelante. Demostramos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad, por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. Ok. Amén. Sincero o sincero. Sincera, bueno. Bueno. Quinto aspecto, hermano, son 9. Benignidad. ¿Qué es la benignidad? Tierna y amable preocupación por los demás que activamente busca formas de servirles. Ser benignos es de verdad preocuparnos de manera genuina por buscar servir a otras personas. ¿Ok? Bondad, número 6. Manifiesta una capacidad activamente determinada de tratar con las personas buscando el mejor interés de la gloria de Dios, incluso cuando se requiere la confrontación y la corrección. ¿Estamos claros allí? Ok. Número 7, fe. Compromiso interno que se expresa de manera constante como una lealtad externa que permanece fiel respecto a las convicciones espirituales propias. Tenemos la mansedumbre, perdón. Esa es la diferente a la fe salvífica, por supuesto. La fe salvífica es cuando creímos, ¿verdad?, en el mensaje del evangelio. Es distinto, ¿ok? De hecho, vamos a revisar el concepto. Compromiso interno, que es constante, se expresa, es algo que se nota, y ese compromiso implica lealtad con respecto a las convicciones espirituales propias. Entonces, las convicciones que yo tengo en la palabra me van a ayudar a mí a tomar decisiones que busquen, pues, darle honor al nombre del Señor en medio de esto. Entonces, ahí yo estoy mostrando fe. O sea, yo creo que lo que Dios dice en su palabra es lo correcto. Entonces, esas convicciones a mí me direccionan en la toma de decisiones. Yo estoy mostrando que creo que tengo fe en lo que Dios ha establecido y lo pongo en práctica. Es lo que direcciona mi andar en cualquier área de la vida en la que yo tenga que hacer algo, tomar una decisión, etc. Por supuesto, es diferente a la fe salvífica. 8. Mansedumbre es docilidad, que implica los siguientes aspectos: sumisión a la voluntad de Dios, educabilidad. Entonces, recordemos la prédica de Apolos, ¿verdad? Él manifestó mansedumbre. Educabilidad habla de tener un espíritu enseñable, una persona que se deja guiar, que no anda siempre como a la defensiva, aun cuando estás exhortándole, se deja guiar, se deja direccionar, y consideración por los demás. Eso es mansedumbre, mansedumbre. Y por último tenemos la templanza, que es autocontrol de los apetitos y pasiones propias de la naturaleza pecaminosa, mostrando así sometimiento a la voluntad de Dios. No son 9 dones, no son 9 frutos, perdón, es un solo fruto. Dije dones porque ahora vamos a hablar por último de los dones espirituales.
Estamos hablando de un solo fruto que manifiesta estos 9 aspectos. Importante que hagamos la tarea de revisar cómo estamos nosotros en cada uno de esos aspectos. Y ya vamos ya al último aspecto de la obra del Espíritu Santo en la salvación. Y hablamos de dones espirituales. Cuando hablamos de un don espiritual, estamos hablando de una habilidad que es potenciada por el Espíritu Santo. O sea, una habilidad que el Espíritu Santo va a usar y la va a desarrollar mucho más. Cuando hablamos de potenciar, es que el Espíritu Santo la desarrolla muchísimo más de cómo empezó. Y utilizada en cualquier ministerio de la iglesia. Como el bautismo del Espíritu que ya vimos, los dones espirituales acompañan la salvación. Es decir, no es que el don vendrá después, sino que ya está. Lo que el Espíritu Santo hace es potenciarlo, desarrollarlo para que pueda ser usado por Dios para la obra. La voluntad de Dios y no la de los seres humanos determina los dones individuales. Es decir, el don está sujeto a la voluntad de Dios. El don no es para usarlo de manera caprichosa, sino bajo los preceptos de la voluntad expresada por Dios en su palabra. Y también algo a tener en cuenta de los dones, son permanentes e irrevocables. El don siempre está allí. Podemos tener hermanos que pueden ser inmaduros, que su inmadurez a veces no permite que el don se desarrolle, pero ahí está. O sea, el don ahí lo tiene. Muchas veces su inmadurez y sus luchas van a ser un obstáculo para que el don se pueda usar de la manera que debería usarse, pero eso no significa que el don sea irrevocable. Ahí está, ahí está. Ahora, al final de cuentas, el Señor nos va a pedir cuentas por la manera en cómo el don que Él nos ha dado es usado. Entonces, si resulta que no fue usado de una manera que glorifica a Dios por tu inmadurez, porque tú no te dispusiste, etcétera, pues bueno, ya tendrás que vértelas con el dador de los dones, que es el Señor. Miren esto tan importante. Los dones por sí solos no hacen espiritual al cristiano. ¿Cuántos sabían eso? Hay mucha gente que se deja llevar por el don y piensa que el don es el equivalente a esta persona es espiritual. Ojo con eso, porque entonces, ¿dónde me deja la iglesia de los Corintios? La iglesia de los Corintios eran hermanos, eran creyentes, tenían dones, pero había un solo arroz con mango en esa iglesia. Que el Señor tiene que, a través de Pablo, ajustarlos de manera muy fuerte, porque eran inmaduros, había desorden allí, pero el hecho, y tenían dones, y había dones por todos lados, pero el que tengan dones no los lleva a precisamente ser espirituales. Lo tenemos en la iglesia de los Corintios. Podemos leer allí 1 Corintios 14:20. 1 Corintios 14:20. Amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas. Sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos. Miren cómo el Señor a través de Pablo los trata. Como, mira, no se porten ya como unos niños. Sean maduros en la comprensión de todas estas cosas. Y mira que viene hablando precisamente de lenguas, de profecía, de dones espirituales y los está ubicando. Pero tienen dones, pero tienen que crecer, madurar. El carácter espiritual es la prioridad suprema. Ese es el de los errores más comunes que hay en muchas iglesias, que los dones están puestos, como los dones muchas veces son espectaculares, y cuando digo espectaculares es que son tan vistosos, son tan, ¿cómo sería el término? Llamativos, que entonces ponemos nuestra mirada en el don y descuidamos que lo más importante que el don es el carácter de la persona que tiene ese don. Mira lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 28. 1:28 de Colosenses dice:
Por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con toda sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos ¿en qué? En su relación con Cristo. Entonces hay un claro énfasis en que lo más importante es que los creyentes maduren, crezcan para la gloria del Señor. Los dones, por supuesto que sí son importantes porque son para edificación de la iglesia, pero no hay nada más, porque entonces volvamos a la iglesia de los Corintios. ¿De qué sirven los dones si la iglesia, el carácter de los miembros de la iglesia es como los de un niño? Son inmaduros. Entonces no hay edificación. No hay edificación porque uno está diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de no sé qué, yo soy... Entonces, allí hay toda una piñata en los Corintios que no deja que la obra realmente avance. Otra verdad acerca de los dones, todos los cristianos, sin excepción, tienen dones. Oiga bien eso, todos tienen dones espirituales. Todos tienen dones dados por el Señor. Ahí tenemos, pues, varios textos que no los vamos a leer ahora, por supuesto, pero que nos ilustran acerca de esta realidad. Entonces, algo a tener en cuenta, que creo que en Biblia y Teología ustedes lo vieron cuando seguramente vieron Corintios, Efesios, Pedro, cuando tocaron los dones. Estas listas que tenemos en estas diferentes cartas de los dones no son listas exhaustivas, es decir, no son los únicos dones que hay. ¿Ok? Esto es solamente un listado que se sacó de dones, pero eso no quiere decir que sean los únicos dones. Por eso es que muchos piensan que como no tienen nada de eso, que eso hasta cierto punto no es cierto, entonces no tengo nada que hacer en la iglesia. Entonces, en la iglesia hay mucho que hacer y Dios le ha dado muchos dones y habilidades a la gente. Ahora, todos son espirituales porque el Espíritu Santo es el que los maximiza y los usa para la obra. Entonces ahí puedes entender que si tú eres una persona que tienes la habilidad de cocinar chévere, sabroso, entonces, ¿de qué manera eso puede aportar para edificar a la iglesia? Nos ha pasado muchas veces aquí en la iglesia que tenemos hermanas, hermanos que de pronto están recién salidos de una cirugía. En caso de mujeres, por ejemplo, que tienen hijos pequeños y tienen pues a su esposo, esta mujer por obvias razones no puede hacer almuerzo, no puede hacer comida en la casa y otras mujeres en la iglesia que tienen quizá la habilidad de cocinar, pues se brindan para suplir esa necesidad que hay allí. De esa manera la iglesia es edificada y uno dirá, no, pero eso como... No, sí, edifica en gran manera, hermanos. Entonces, aún eso, ¿ok? Solo para poner un ejemplo. Los dones, hermanos, no se nos olvide que deben ejercerse en amor. De nada sirve tener el don si yo no lo hago o no lo uso en amor. Y ahí está nuevamente la exhortación a los corintios. Los corintios llevaron severa reprimenda en cuanto a los dones. Y está 1 Corintios 13, que es claramente una exhortación en cuanto a eso, porque sin amor es inútil la práctica de los dones. Es inútil el don que no se ejecuta en amor. Ahí sí nos tenemos que examinar recordando qué es el amor. Ya lo vimos en el fruto del Espíritu. ¿Ok? ¿Se acuerda de la palabra del día de hoy? Volitivo, sacrificial, consciente. ¿Ah? Esa es la mansedumbre. ¿Ok? Entonces, el amor, hermanos, implica eso. Entonces, el don que yo tenga de parte de Dios lo debo ejercer con esa conciencia de yo voy a buscar el bienestar consciente de las demás personas. Este don no es para mí, no es para yo vanagloriarme, es para que mis hermanos puedan crecer. Y yo trabajo para que el don pueda crecer más. Entonces, si tu don es enseñar puntualmente, aquí tengo varios hombres que pueden estar enseñando y aún las mujeres con las demás mujeres, si eres bueno, eres buena en eso, trabaja en eso, capacítate, estudia, porque tienes que entender algo, entre más tú profundices,
la enseñanza que tú puedas dar a otros hermanos va a ser mucho más edificante, va a ser más precisa, va a poder darle más luz a otras personas y, bueno, por supuesto, eso los va a ayudar muchísimo. Entonces, para que lo tengamos allí presente. Otro aspecto sobre los dones, y ya esta es mi última diapositiva, lo prometo. Los dones se conceden para capacitar a la iglesia para que lleve a cabo su ministerio hasta que Cristo regrese. Entonces, los dones van a estar siempre hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga. La iglesia es capacitada. Ahí tenemos el famoso pasaje de Efesios 4, que nos habla de cómo los dones capacitan, preparan a la iglesia para que Cristo sea formado en la iglesia. Los dones, hermanos, son un anticipo parcial de la obra plena del Espíritu Santo en la era por venir. Ahí también tenemos pasajes que nos hablan mucho acerca de esto, hermanos. Eso es todo hasta el momento sobre, bueno, ya con esto terminamos básicamente esta unidad de neumatología, que es la doctrina del Espíritu Santo. Espero, de verdad que espero que ustedes hayan podido descargar, leer el material que se les envió anticipadamente antes de comenzar esta unidad. Espero que estén haciendo la tarea, hermanos. De verdad que lo estén haciendo para que sean más edificados todavía, porque allí pues van a profundizar mucho más en esta doctrina. Ya les envié al WhatsApp, les estuve enviando el cronograma, unos ajustes de fechas para que lo tengan allí presente. La próxima unidad que van a ver es la de soteriología, que es el estudio de la salvación. Lo van a ver con el pastor Haider, lo van a ver en 2 miércoles seguidos, por eso ahí hubo un cambio de fechas. Entonces verifiquen bien las fechas. Y luego del pastor Haider, si no estoy mal, vamos a tener en julio una clase con un pastor que viene de Texas, el pastor Justin Jackson. Va a estar dictando la clase de angeología. Angeología es una sola clase en donde vamos a meditar todo lo que es ángeles, demonios y todo lo que implica ese tema, hermanos. Entonces, les pedimos encarecidamente que por favor revisen el material. Creo que ya el material de soteriología se va a subir. Entonces, cuando se suba esta semana, empiecen a trabajar sobre él, para que cuando venga el pastor Haider, pues ya ustedes tengan mayor claridad sobre el tema. ¿Listo? Vamos a orar, hermanos, y así terminamos.